La historia de los buenos vinos. Con Pedro Escobar. De eso se trata. ¿Cómo estás, querido Pedro? Hola Ricardo, yo con mucho gusto de platicar contigo nuevamente sobre estos temas del vino y la historia que nos encantan en esta sección. Pues cuéntanos, ¿qué nos tienes para el día de hoy, querido Pedro? Hoy te voy a hablar de un pasaje bastante interesante que comprueba de que las prohibiciones nunca son buenas en ningún sentido. Vamos a Nueva Zelanda, a este pequeño país que durante muchos años perteneció al territorio de Australia y se independizó más adelante. En esa etapa en la que pertenecía al territorio australiano, hubo un suceso bastante interesante llamado el Six O'Clock Wheel, o lo que quiere decir la corredera de las 6 de la tarde. Pues fíjate que, para ponerte en contexto, esto ocurrió en 1915, durante tiempos de la Primera Guerra Mundial, y se trataba de una medida temporal en tiempos de guerra, de austeridad, para que los hombres, particularmente los hombres trabajadores, bajaran su consumo de cerveza. Hay que recordar que este país de Nueva Zelanda pues tiene una influencia muy fuerte, pues fue una colonia inglesa, entonces tienen todas las costumbres inglesas de ir a los pubs, de pasársela ahí un buen rato, y lo que sucedía es que la gente, los hombres, al salir de su trabajo a las 5 de la tarde, pues se pasaban un buen rato en la taberna y ya llevaban a su casa muy de noche, ¿no? Ya con unas copas encima, y lo que quería el gobierno es que pasaran mucho más tiempo con la familia, además de bajar el consumo pues de estos insumos como la cerveza y el vino y algunos otros destilados. Pues bueno, el Six O'Clock Wheel se implementó el 2 de diciembre de 1917 y se suponía que iba a ser una medida temporal y que se iban a ver rápidamente los resultados pues de este baja el consumo de alcohol. La verdad es que esta política pues resultó tener un efecto totalmente inverso. Lo que pasaba aquí es que los hombres salían de su trabajo a las 5 de la tarde y literalmente corrían a la barra del bar más cercano que tenían y se tomaban en una hora, porque era lo que tenían antes de que sonara la campana que les indicaba que el bar iba a cerrar, se tomaban lo que antes se tomaban en 3 horas. Entonces era una borrachera así contrarreloj Express. y pues, terminaba siendo muy contraproducente, ¿no? La gente llegaba pues de malas, aparte de malas y muy tomada a su casa, y sin embargo se mantuvo. La verdad es que esta prohibición pues se mantuvo muchos años. Iba a ser algo temporal y terminó quedándose en estos dos países, en Nueva Zelanda y en Australia, durante 50 años, ¿te imaginas? O sea, todo lo que provocó la prohibición en Estados Unidos, lo vemos en series como Los Intocables, ¿no? Con Al Capone y todo este contrabando, pues eso se quedó allá, pues en una menor medida, porque era un país muy pequeñito, de 4 millones de habitantes en ese tiempo, pues se volvió parte de los usos y costumbres de Nueva Zelanda. La verdad es que además tenía otros inconvenientes. Fíjate que Nueva Zelanda, curiosamente, el primer país en el mundo que le concedió el voto libre a las mujeres en 1893, pues dadas las circunstancias que ocurrían en estos lugares, en estas tabernas, pues decidió prohibir la entrada de las mujeres a los bares, ¿no? Entonces, para que no se pasaran de listos ahí estos personajes, pues no estaba prohibida la entrada de las mujeres a los bares. La verdad es que estas costumbres que se arraigaron en este país y que duraron tantos años, pues, y terminaron por crear un estereotipo pues, del bebedor de Nueva Zelanda. Hasta hoy en día pues, se tiene la idea de que pues, este tipo de personas, estas personas que suelen ir a los bares y a las tabernas, pues beben muchísimo en muy poco tiempo y no les pasa nada. La verdad es que es algo que viene desde esos tiempos. Bueno, para cerrar la anécdota, esta prohibición del Six O'Clock Wheel duró hasta 1967. La verdad es que ya estaba tan arraigado que ya ni siquiera protestaba la gente, o sea, ya estaba muy acostumbrada a estos usos y costumbres. Sin embargo, la llegada de los viajes, particularmente los viajes en avión, que hacía pues más accesible la llegada hasta este país que está muy lejos de todo el mundo, de cualquier otra nación, pues terminó por cambiar esta normativa, porque llegaban los turistas y decían, pues, ¿cómo que vamos a cenar y ya no se puede tomar nada de alcohol, ¿no? No se puede tomar ni una copa, ni una cerveza. Entonces, ya ahí se dieron cuenta la gente de Nueva Zelanda, pues, que estaban un poco retraídos y atrasados en ese aspecto, y se abolió con un decreto esta corredera de las 6 de la tarde. La verdad es que bastante interesante, y también un punto de partida para una nueva industria que se creó a partir de
pues, digamos, este declive del consumo de cerveza, empezaron a hacer muy buenos vinos, sobre todo blancos, de variedades de uva blanca, como la Sauvignon Blanc, la Chardonnay, la Viura, algunas variedades que hoy en día es potencia este país de Nueva Zelanda por su producción de vinos de alta calidad blancos, muy frescos, muy fragantes y que con una particularidad de que ellos no usan corcho como otros países, todos lo cierran con screw cap, se le llama esta taparrosca, que han desarrollado una tecnología muy interesante para poder conservar sus vinos por mucho tiempo sin necesidad del corcho. Entonces, pues ahí la anécdota del 6 o'clock wheel, para que nos recuerda que pues las prohibiciones nunca son buenas y que pues mejor hay que moderar el consumo, ¿no? Oye, pues qué interesante. Además, bueno, se ha visto en estos patrones en distintos momentos de las prohibiciones, ¿no? Que modifican precisamente pues, los consumos. Bueno, pues en Estados Unidos pasó, aquí también pasó, en muchos lados. Pero de lo único que estamos seguros es que en todos los casos nada ha funcionado, ¿no? Siempre se les da las formas en el underground por ratitos, por cualquier alternativa, pero pues prácticamente no se puede luchar contra eso, ¿no? No, pues hay que recordar en pandemia, ¿no? Lo que pasó con este Oye, es mercado cierto, negro ya de no me las cervezas. acordaba. Sí, que una cerveza familiar, comúnmente conocida como caguama, llegaba a cotizarse al alza, ¿no? Más de 100 pesos. La verdad es que bastante impresionante cómo se las ingenia el ser humano, pues para hacerse de esos placeres que está tan acostumbrado, ¿no? Bueno, y ahí en ese tipo de situaciones crecen las fortunas de mucha gente, ¿no? Con las prohibiciones siempre hay gente que se hace de mucho dinero, así es que bueno, pues hay que tocarlo. Y qué bueno que lo tocas más bien, querido Pedro, porque vale mucho la pena que lo recordemos, que se han dado en varios momentos de la historia. Y como siempre, interesantísimo. Gracias, querido Pedro. Y pues nos vamos, te mando un fuerte abrazo. Para ti, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. La historia de los buenos vinos con Pedro Escobar. De eso se trata.